Ser podcast. My body was sacred. My words were sacred. Hoy estamos con Inés Garland. Bienvenida a La Hora Extra, Inés. Muchas gracias, Raquel. Qué felicidad. Me alegro mucho de que estés con nosotras. Presentas con Alfaguara Diario de una mudanza, que podría ser también algo así como diario de una menopausia, pero que es mucho más. Es una reflexión también sobre la vejez, sobre el paso del tiempo, sobre la sexualidad, sobre nuestra relación con el cuerpo, con los hombres, sobre viejas masculinidades, sobre la forma que tenemos de repensarnos, Inés. ¿Cuándo te empieza a rondar la cabeza esta idea de escribir esta novela? Bueno, yo siempre escribo en cuadernos, de hecho aquí tengo uno en mi bolso, porque ordeno un poco lo que me pasa, le encuentro cierto sentido. Es como si fuera tal la avalancha de emociones que tengo y de impresiones, de cosas que veo, que observo de otra gente y de mí misma por día, que no es que lleve un diario, pero algo parecido. De repente en un día puedo escribir 10 impresiones distintas, desde alguien que veo en el metro a algo que siento y no sé bien de qué se trata, y la escritura me ayuda a encontrar qué es lo que me está pasando, o qué es lo que pasó, qué es lo que me llamó la atención. Entonces tenía en mis cuadernos, de repente me di cuenta que tenía muchísimas anotaciones que tenían que ver con ese momento de la vida, con el climaterio, el momento en que cambian todo, en el que viene la baja de estrógenos, todo lo que me pasaba en ese momento, ¿no? Y después junté muchas cosas, la muerte del padre, la hija que se va de la casa, eran todas impresiones muy fuertes, y empecé a escribir en base a todas esas notas que tenía y a ver cómo las armaba. Estuve como 5 años escribiendo, y después tenía que ver cómo lo ordenaba, qué hilo conductor ponía, también fragmentos de lecturas, cosas que me decían, cosas que me contaban otros, así que armé, primero era un desorden dentro de los fragmentos, y después traté de armar un hilo conductor y ecualizar un poco el desorden para que se pudiera leer. Hablando con amigas, con conocidas, Inés, con compañeras de trabajo que lo han pasado, lo están pasando o lo van a pasar, bueno, más allá de lo importante de los síntomas, que luego hablaremos de ello, la idea más repetida que he encontrado es por qué nadie nos había contado nada de esto, por qué no se hablaba de esto. No sé cómo crees que, en este caso el feminismo, pero también movimientos como el Me Too han servido, no solo para cambiar la forma en la que se nos trata, sino también para situar estos temas en el centro del debate, ¿no? Para que nuestras historias sean escuchadas. Es que es algo que es un pendiente de mucho tiempo esto, ¿no? Como nosotras siempre hemos leído, escuchado las historias de los hombres, que son súper interesantes también, pero no nos devuelven la cortesía, como decía ahora esta escritora norteamericana, y Elvira Lindo también lo dice mucho. Es necesario que podamos contar nuestro lado, y es como si hubiera, a pesar de que ha habido hace mucho tiempo, yo le debo a todas las escritoras mujeres de la historia el haber ido contando, pero es muy reciente, es verdad, poder hablar de estas cosas que nos dan vergüenza. Me parece que la vergüenza es algo tremendo en la vida de las mujeres, y ha sido inducida de muchas maneras a lo largo de la historia, y la vergüenza pasa mucho por la vergüenza del cuerpo, por las cosas que nos pasan en el cuerpo, porque tú me decías de esta época, de la época del climaterio, la menopausia, como se le llama también, pero del puerperio te hablaban mucho, de realmente lo que es el puerperio, de la sensación de dar a luz y cómo queda el cuerpo y cómo se hace esos primeros tiempos con un bebé, o de la menstruación misma. ¿Cuándo se empezó a hablar realmente de cómo es? Cuando yo menstrué no se hablaba, nadie hablaba, nos daba mucha vergüenza. Realmente no se hablaba del cuerpo. Así que agradezco a todas las mujeres que vinieron antes de mí, y quiero ser parte de ese río que habla, que cuenta, y que entérense. La menopausia, igual que tantos temas, como acabas de decir, Inés, relacionados con la mujer, han sido silenciados durante siglos. Hay un problema, y es que hay muchos problemas, pero uno de los problemas es que no tenemos referentes, o tenemos muy pocos referentes. Es algo de lo que se empieza a hablar.
hay rostros conocidos que empiezan a alzar la voz y que pueden servirnos, ¿no? Como referentes en algunos temas. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? En la actriz Naomi Watts, que está haciendo bandera de este tema, pero también son muchas las mujeres a las que he escuchado, mujeres casi diría yo más reales, que no encuentran en ella un espejo. Y sí, porque además Naomi Watts es Hollywood y Hollywood no lo vemos como algo tan real, y la verdad, a pesar de que ella está haciendo todo esto y me encanta, pero no es tan cercano. Y yo creo que todavía hay mujeres que sí son referentes y que no quieren hablar de esto tampoco, y que dicen, ay, pero tanto lío, porque además las mujeres, no a todas las mujeres les pasa lo mismo, ni a todas les dan los mismos síntomas. Entonces también está eso, no quieren, y ahí es como, bueno, no hagamos tanto ruido con esto, ¿no? Y es una pena, porque yo creo que sí que es necesario. El tema para mí ahora es que se ha convertido también de a poco en un negocio, y para las farmacéuticas, para todo. Entonces, este tema de que la inadecuación de las mujeres se convierte de pronto en un negocio para vendernos Botox y para vendernos cosas para disimular y para que nadie se entere, y todo tipo de productos, lo convierte ahora otra vez en una delgada línea roja entre hablar entre nosotras y no convertirnos en carne de cañón para que nos vendan todo tipo de cosas para hacernos sentir que se puede seguir siendo igual que a los 30. No, no se puede. Bienvenido sea. Es que es muy importante ese momento que estamos viviendo, ¿no? Como de disforia de los cuerpos, porque al final no estamos igual que estaban nuestras abuelas, no estamos igual que estaban nuestras madres. No sé si hay mayor dificultad a la hora de encajar ese cambio en el cuerpo al mirarnos en el espejo y no reconocernos. Es que sí, hay mayor dificultad porque además nadie quiere que la tiren a la basura. Yo creo que mi abuela, por ejemplo, a mi edad, ya sentía que ya no tenía, el único objetivo era ser más abuela, pero no se la veía ni la ve. Por supuesto yo como niña no, pero ella misma no se veía como una mujer deseante. Mi abuela tuvo a mi madre a los 37 años y era un escándalo tener un hijo a los 37 años, porque como una mujer de 37 años seguía teniendo sexo. Increíble si lo piensas. Y no fue hace tanto. Aquí se abre ese melón de la invisibilidad de la mujer, ¿no? Esa menopausia entendida como escribes en el libro, la muerte social, y que durante tanto tiempo se ha relacionado también con la histeria. Pero totalmente, porque todos esos síntomas eran histeria. Y por el otro lado, las mujeres mismas se sienten así. Y para mí, en mi experiencia, es esta la época más interesante de mi vida. La más interesante, en la que más ganas tengo de conversar, de conocer, de mirar. He puesto en orden tantas cosas a lo largo de la vida y tantas dificultades, y me he liberado de tantos mandatos súper fuertes. He salido de una jaula tan apretada que lo único que quiero ahora es expandirme y desplegarme hasta el último momento. Uh-huh. Entonces no pienso aceptar que me digan ya pasó tu época de interés, no, al contrario. Hay una frase al principio del libro, Inés, me parece que es una frase demoledora, dices que se ha ido trasladando de generación en generación, de mujer a mujer. A partir de cierta edad ya no se trata de agradar, sino de no desagradar. Eso le decía a mi abuelo y a mi madre. Encierra siglos de desprecio. Siglos de desprecio. Y siempre ha sido, porque digo, a partir de cierta edad, en realidad siempre ha sido no desagrades. ¿Y qué desagradaba de las mujeres? Tantas cosas desagradaban de las mujeres. Hay un desconocimiento por parte de las mujeres para entender lo que nos está pasando, y también en los hombres les falta empatía, les falta entendimiento, ese minimizar lo que nos pasa. También hay una parte muy interesante en el libro, ¿no? Esa idea que explicas de que nos quejamos demasiado, que no somos lo suficientemente estoicas como ellos, esa idea del hombre ofendido y esa manera de entendernos que nos separa tanto, ¿no? Sí, qué bueno sería que los hombres también empezaran a quejarse un poco y que no se vea eso como falta de masculinidad, que seamos todos mucho más femeninos, con energía femenina, de poder entrar a la compasión, entrar a la empatía en la sociedad. Escuchar al otro, prestarle atención, no minimizar las cosas que le pasan. Y eso es una energía súper femenina. Entonces sería buenísimo que eso empiece a cundir por todas partes y que los hombres empiecen a escuchar. Hay hombres que escuchan, no me gusta nunca meter en la misma bolsa a todo el mundo, y hay mujeres que no escuchan. Y hay mujeres mucho más duras que los hombres, lo sabemos.
Entonces empezar a todos a abrir, a compartir, a entendernos mejor, a poder quejarnos. Está bien poder quejarnos, porque después de la queja puede venir el consuelo y después del consuelo puede venir la alegría, pero si no es como una cosa tan que se vuelve un veneno. Hablábamos de los hombres y tú ahora decías las mujeres, es que a veces también nosotras nos hemos convertido en nuestras peores juezas. Ni hablar, las más duras. Y las madres con las hijas mujeres pueden ser las más duras, yo he visto eso. Madres durísimas con sus hijas mujeres y muy permisivas con sus hijos hombres, mujeres que dicen, ay, qué suerte que es varón el niño que están esperando, en vez de decir qué bueno que sea una mujer, o todos esos mitos de que el cuerpo se te deforma si es una mujer y si es un hombre. No sé si los has escuchado, pero en mi época, cuando yo me embaracé, se decía eso. Yo tenía miedo de que mi bebé fuera mujer, lo reconozco, y fue lo mejor que me pasó en la vida, que fuera mujer. Pero yo tenía miedo de no quererla, porque venía de esa historia de las mujeres no queridas por ser mujeres. Es tan doloroso, y eso es una herida abierta en nuestra sociedad que estamos recién empezando a mirar. El peso de la herencia que cada vez se hace también más evidente, ese peso que llevamos ahí a la espalda. En este sentido, cuando hablábamos ahora de los hombres, ¿no? Y esa falta de empatía, el no entendernos, hay un capítulo que no quiero pasar por alto, que es ese que tú abres sobre tus experiencias con los ginecólogos. Sí. Penes que asoman, vaginas complacientes. Sería impensable que esto pasara con ellos. No, impensable. Bueno, habría que ver qué pasa cuando van a un médico, que generalmente empiezan a ir al médico mucho después. Claro, nuestras experiencias empiezan cuando somos muy jóvenes. Sí, nosotras tenemos que empezar mucho antes. Entonces también es eso. Y también qué relación tiene cada persona con los médicos. Yo fui mucho a médicos, entonces tengo esa experiencia de la tendencia de los médicos a minimizar los síntomas, ¿no? Pero yo calculo que lo hacen con los hombres también. Lo que pasa es que los hombres están tan acostumbrados a ese trato que no les llama la atención. Me parece muy interesante otra reflexión que planteas, Inés. No sé si crees que hay cierto fracaso porque no hemos sabido evolucionar en eso que nos está pasando por dentro. Es una nota que tú haces de May Sherton y me parece muy interesante. ¿Crees que responde un poco a eso, que hay cierto fracaso porque no hemos sabido entender esa evolución y hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que hay algo de no poner conciencia en las cosas, de seguir para adelante, de responder a la demanda, de lo que nos dijeron, de esto de generación en generación, de las madres resilientes, que no hablan, que nunca se quejaron. Entonces como que eso está tan idealizado, cuando en realidad me parece que se debería idealizar el abrazarnos, el acompañarnos, el conversar, el sentir compasión por el otro, un montón de rasgos de la personalidad que han sido como apartados como si fuera esto no vale nada, ¿no? Y cuando lo piensas, es como si eso solo estuviera ligado a la maternidad, a maternar a alguien y estuviera mal visto. Y yo creo que el tema es que se ha dividido a la mujer de la madre y es la misma cosa. Entonces se idealiza a la madre y después se desprecia a la mujer. No es una elección. El año pasado hablábamos con Mariana Enríquez, vino al programa a presentar su último volumen de cuentos de terror. Recuerdo que nos contaba en la entrevista que teníamos que poder hablar, decía ella, tenemos que poder hablar, pero sin la sanción de otras mujeres, el que te digan que no tiene por qué importarte tu apariencia. Qué importante, hablabas tú antes de la vergüenza de los cuerpos, ¿no? No sé si al final la clave o la mejor manera de poder aceptarlo es entender el tiempo y ese paso del tiempo como un aliado y no como un enemigo, ¿no? Totalmente, pero que además ese paso del tiempo también pasa por tu cabeza y por tu corazón. O sea, no es solamente lo que se ve, también te han pasado cosas que te han hecho una persona, si tienes suerte, mucho más profunda, mucho más sabia, mucho más que entiende lo que ve y lo que le pasa y cómo hacer las cosas o cómo... Hay algo que se saca como de la ecuación de envejecer y es eso, antes la sabiduría.
Entonces, si solo nos centramos en que, bueno, ya no es bonita, de todas maneras es muy difícil lidiar con eso. No es que yo no te estoy diciendo a mí me da lo mismo, si no, no me habría pintado los labios, no me preocuparía por comer sano, por estar bien, por cuidarme la piel, porque diría, da lo mismo, puede estar hecho una ciruja y da lo mismo. No da lo mismo, pero hay que ver dónde ponemos el énfasis, ¿no? La menopausia nos enfrenta a una versión diferente de nosotras mismas, que muchas veces nos reconocemos, como estamos hablando, ¿no? Desde ese paso del tiempo y nos cuesta, pero también nos influye, ¿no? En la manera, como decíamos al principio, esto va mucho más de no solamente menopausia, ¿no? En la manera de relacionarnos con los demás, en la manera de tener sexo con los demás, de generación en generación, de mujer en mujer. También dices, hazte la difícil. Qué importante también esa reflexión. Uy, hazte la difícil, Dios mío, qué tortura. Somos difíciles todos en algún sentido, llegar al corazón de otro, abrir, comunicarse, desplegarse frente a otro de manera auténtica, es dificilísimo para todo el mundo, no solo para las mujeres, para los hombres también, para todos. Los únicos que se despliegan y reciben todo tipo de condenas son los niños. Sí, entonces eso de hazte la difícil, ¿qué quiere decir hazte la difícil? Porque ahí son todos mitos, el mito del cazador, viene, no sé, es tan viejo que me agota y me entristece también no poder salir de esos mandatos. El amor romántico, tú dices ahí, cómo me está costando, cómo me cuesta. ¿Cómo me cuesta? Pero es que está, porque el amor romántico se desprende del amor, el amor es algo que necesitamos para vivir. El tema es cómo lo vemos, qué es el amor realmente. Entonces ahí está el tema de lo que hablaba antes de soy difícil o hazte la difícil y que somos todos difíciles. El amor es ver la dificultad del otro y querer atravesarla y querer realmente conocer a otro. Y eso todos queremos que nos conozcan y nos acepten, y nos quieran y nos miren. Es elemental. Ahora, si lo convertimos en amor romántico, que es solo puede darse con un hombre o una mujer, depende de la inclinación, y solo puede darse sexualmente, y solo puede darse, se empieza como a ser muy estrecho todo con el amor romántico y solo quiero, pero todos queremos ser aceptados y amados. El tema es cómo y cuál es el precio, qué precio estoy dispuesta a pagar. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Hay otra parte muy interesante en el libro dedicada a esas viejas masculinidades. No tiene desperdicio esa conversación que mantienes con un americano en la ciudad de Odessa. Por favor, necesito que nos cuentes un poco porque es tan interesante, hablando de cómo él busca una mujer que está buscando, como decía, no necesariamente esclava, pero sí que se entrega al matrimonio convencional. Decía, la liberación femenina arruinó a la familia. Sí. No tiene desperdicio. Es genial, sí. Bueno, eso fue una ficción que tenía ya escrita de hace mucho de un viaje que hice a Ucrania y conocí a un grupo de norteamericanos que estaban viajando buscando esposa rusa. Y entonces hablé con varios de ellos y con todos armé este Frankenstein que es un poco siniestro y a la vez creo que logré que mi personaje sienta compasión por él también, ¿no? Porque él también está muy apenado por su experiencia con las mujeres, ¿no? Y justamente lo que lo apena es el tema de que en algún momento su mujer tuvo el poder de abortar sin preguntarle, que también es súper doloroso. Entonces hay un precio a pagar por ese enajenamiento entre hombres y mujeres. Y creo que ahí aparece la compasión de la protagonista, ¿no? Uh-huh. Pero sí es absurdo, y eso realmente lo vi. Vi ese grupo de hombres norteamericanos viajando buscando una mujer en Rusia porque las norteamericanas están arruinadas por el feminismo. Es genial. Y arruinadas quiere decir hablan, piden, exigen, necesitan y lo dicen. ¿Cómo se atreven? Deberían estar ahí sometidas y calladitas. Además dice, no quiero una esclava, tampoco quiero una mujer que todos mis amigos se baben por ella. O sea, es muy complicado todo lo que pide, ¿no? Y sí, una mujer 30 años menor. Ay, señor, ¿usted se miró en el espejo también? Es como ofensivo, ¿no? Bueno, es una lectura muy interesante que acaba con una reflexión que lo es aún más. Hay vejez, hay cambios, pero hay vida. Por supuesto, y eso es lo que hay que rescatar. Hay vida y hay amor.
Hay amor posible, hay sexualidad posible si no lo limitamos a lo genital, hay todo posible, pero tenemos que abrir la cabeza y darnos cuenta además que después del climaterio, la menopausia, tenemos, qué sé yo, en este momento por ahí 30 años más de vida. No podemos mandarnos a, bueno, ya está. ¿Cómo ya está qué? Al contrario, se pone súper interesante. Bueno, yo ahora que lo pasé hace más rato, te digo, nunca me sentí en un momento más interesante. Estoy muy, muy agradecida. Pues Inés Garland, muchísimas gracias por esta conversación. Sigamos adelante. Gracias a ti, Raquel, ha sido un placer. The property I owned was sacred, and these inviolable sanctities were preserved in those words. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.